Muy bien, compañeros, estamos ya en grabación de nuestra séptima sesión, módulo de zonas francas, dando continuidad pues a la actividad académica del día de hoy, previo a nuestra semana de receso de Semana Santa, y aclarando que nos estaríamos viendo entonces en la última sesión el día 10 de abril. Aquí tenemos ya organizados nuestros módulos, nuestras herramientas para información el día de hoy. Permítanme, hacemos la toma de asistencia. Tenemos, Mauricio no está en conexión todavía, no. Clairet Fuentes. Presente, profe. Gracias. Felipe Giraldo. Presente, profe. Gracias. Eider Saavedra. Presente, profe. Gracias. Mónica Valencia. Presente, profe. Gracias. Nos faltan entonces los compañeros Andrés Zuleta, no ha hecho la conexión todavía, Mauricio Castañeda tampoco la ha hecho, y el compañero Jonathan que previamente me reportó un inconveniente para la conexión el día de hoy. Permítame un segundo, que ya hay un compañero que se está incluyendo, no sé, el compañero de registro. Muy bien, entonces dejaríamos este sistema aquí abierto un momento mientras los otros dos compañeros pueden ingresar. El compañero Jonathan no estará presente en la conexión del día de hoy. El compañero Mauricio me informa que está sin energía desde la sesión anterior. Muy bien. Ya validaremos con el compañero la disponibilidad. Por aquí ya está entrando Andrés. Regálenme un segundo válido aquí con el compañero Mauricio. Muy bien, muchachos, ya tenemos a Andrés también en conexión. Andrés, ¿nos confirmas, por favor? ¿Nos escuchas bien? Compañero Andrés Felipe, ¿nos escuchas bien? ¿Algún problema con tu audio? Profe, qué pena. Ya Ok. lo compré, ya lo cuadré. Listo, perfecto. Listo, vamos a dejar este aquí abierto por si el compañero Mauricio soluciona el tema de energía. Ahí en el sitio de conexión. Vamos entonces a dar continuidad nosotros a nuestros temas. Para hoy teníamos entonces, bueno, primero iniciamos diciendo que todavía está disponible allí el segundo taller que se dejó en plataforma. Recuerden que tienen disponibilidad para realizarlo hasta el 31 de marzo y que cualquier inquietud que tengan con respecto al tema, pues me la pueden hacer llegar. De todas formas, el taller está, o el cuestionario del taller está determinado para que ustedes puedan ir evidenciando las opciones disponibles para dar las respuestas correctas y puedan trabajar sobre este documento que habíamos iniciado a evidenciar la sesión anterior, el documento de las operaciones que se pueden realizar desde y hacia una zona franca, ya sea desde el territorio de género nacional, desde el resto del mundo o entre las mismas zonas francas.
temas que estamos desarrollando desde la semana anterior. Hoy terminaremos de desarrollar ese tema de las operaciones. Allí finalizaremos los contenidos, quedando disponible entonces también el día de hoy y posterior a nuestra sesión el segundo parcial. Para hoy teníamos también presentación precisamente del compañero Mauricio. Habíamos informado previamente también la presentación del compañero Eider, pero hubo un cambio en la fecha. No sé si de pronto el compañero Eider tuvo en cuenta el cambio o tiene la información de presentación disponible para hoy. Profe, pues yo sí vi lo del cambio, pero igual yo la tengo lista. Ya usted me dirá. Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar manejar el día de hoy el resto de contenidos para que no tengamos pues allí inconvenientes con la información que vamos a entregar. Ya habíamos determinado el cambio de fecha para la presentación de Eider. Solamente tendríamos el inconveniente allí con la presentación del compañero Mauricio, que es el impacto del transporte de carga interno colombiano en la logística de las zonas francas. Si finalizamos hoy los contenidos, pues podemos dar espacio en la próxima sesión para la presentación de los dos compañeros. Y recordemos que, acorde a la concertación académica, hablamos de 3 parciales. Nuestro segundo parcial incluirá pues el resto de información que estamos entregando y el último parcial que dejaremos disponible en la última sesión y que lo podríamos ir desarrollando durante la misma sesión, va a estar enfocado en algunas preguntas puntuales de información general que hemos trabajado durante el desarrollo de la sesión. Va a ser algo muy puntual, muy sencillo, nada complicado. El grueso de contenido lo estamos trabajando en los 2 primeros parciales. Además, pues hemos tenido una buena cantidad de actividades adicionales como foros, talleres y demás. Incluso pues hay un taller que cierra el 31 de marzo, que era lo que les estaba diciendo. Y todo esto pues hace parte, además de las presentaciones que ustedes han hecho, de la nota de seguimiento. Ahí tendríamos las 4 notas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hoy finalizaríamos contenidos para no afectar el tema de presentaciones. Queda disponible segundo parcial. Y dentro de 15 días, cuando nos veamos en la última sesión, evidenciaremos las presentaciones seguramente de los dos compañeros. No sé si el compañero Mauricio logre o se logre solucionar el inconveniente que tiene el compañero Mauricio. Pero en caso pues de que no alcance a ingresar a la sesión hoy, lo manejaríamos con las 2 presentaciones en la última sesión y el último parcial, que va a ser algo pues muy corto y muy puntual. ¿Queda clara esa parte, compañeros? Sí, profe. Bueno, señor. Listo, muchachos. Vamos entonces a dar continuidad a los contenidos con el ánimo de poder finalizar también la información que nos entrega el módulo. Tenemos entonces planteado para hoy terminar de revisar algunas operaciones de importación de mercancías al territorio aduanero nacional desde una zona franca, operaciones desde el resto del mundo hacia una zona franca y algunas operaciones entre zonas francas. También vamos a tratar de evidenciar algunos documentos que comenzamos a trabajar la sesión anterior, como los formularios de movimientos de mercancía, los certificados de integración, el DTA o DUTA, como se llama hoy en día, para que los tengamos allí presentes y por lo menos conozcamos un poco de estos documentos. Vamos entonces a nuestro módulo primero que todo. En la parte que quedamos en la sesión anterior, quedamos por acá donde hablamos puntualmente de la salida temporal de algunas mercancías desde una zona franca con destino al resto del TAN o territorio aduanero nacional. Y hablamos puntualmente de la salida de materias primas, insumos, bienes intermedios o terminados y demás mercancías hacia el TAN.
¿Por qué salen temporalmente o para qué salen temporalmente? Pues algunas salen para pruebas técnicas, otros para procesos industriales adicionales o servicios adicionales que no se presten dentro de la zona franca y que necesariamente sus productos los requieran, y pues los prestan algunos proveedores tanto de producto como de servicios fuera de la zona franca, y podrían salir estos productos temporalmente. Hablamos también del tiempo, hablamos de que 6 meses es el tiempo permitido para la salida de la mercancía desde la zona franca al TAN, con una prórroga adicional de 3 meses más, para cumplir con esa función adicional, con ese servicio, con ese proceso industrial o productivo adicional que se deba realizar fuera de la zona franca. Para eso existen entonces algunas operaciones, como vemos aquí. En esta primera parte pues están las operaciones con el resto del mundo, no sería aplicable a lo que estamos hablando. Y aquí tenemos entonces operaciones de zona franca, permítanme yo amplío un poco esto, operaciones de zona franca con el territorio aduanero nacional, operaciones de ingreso, operaciones de salida. Puntualmente en el módulo estamos hablando de operaciones de salida. Y cuando hablamos de operaciones de salida, estamos diciendo que pueden ser temporales o pueden ser definitivas. En el caso de las temporales, que era lo que estábamos viendo, les voy a mostrar un ejemplo acá de una salida temporal. Permítanme un segundo, buscamos aquí la... Esto puede ser un ejemplo de una salida temporal. La operación 417, la estamos señalando aquí, permítanme, la ampliamos un poco para que se identifique mejor. Operación 417 puede ser un ejemplo de salida temporal. Dice, salida al resto del territorio aduanero nacional, es decir, al TAN, de mercancías para exhibición en zonas francas transitorias. Está saliendo de forma temporal y además puede salir a otra zona franca, ¿sí? Puede ser para una exhibición en una zona franca transitoria o puede ser para una exhibición en una empresa, en un sitio establecido donde se tengan que mostrar esas mercancías. Sale de forma temporal, permite la salida de mercancía del territorio nacional para ingresarla a una zona franca o a otro sitio donde necesite ser exhibida. Y luego esa mercancía, cuando cumple su exhibición, debe retornar nuevamente a la zona franca en el mismo estado. Miremos otro ejemplo. Salida 430. Salida, bueno, esta es definitiva, permítame un segundo. Esta sí, 423. Salida al resto del TAN de maquinaria y equipo que ingresó a zona franca para recibir un servicio. ¿Sí? Ingresó a zona franca, recibió un servicio, sale temporalmente a una operación adicional y vuelve a ingresar a zona franca. Es una salida temporal que se puede realizar. ¿Qué más tenemos por aquí que les quiera mostrar de ejemplo de salida temporal? Vamos a ver de estas primeras operaciones. Estas son salidas definitivas. Estos son definitivas, importaciones, importaciones. Procesamiento parcial. 408. Salida al resto del TAN de mercancías para procesamiento parcial. Permite la salida de materias primas, insumos, partes, piezas, bienes intermedios para ser objeto de un procesamiento parcial en el TAN, que requiere formulario de movimiento de mercancías de salida, en donde se indique el término máximo de permanencia en el territorio aduanero nacional. Y recordemos que el término máximo es 6 meses. ¿Que existe una posibilidad de prórroga de 3 meses más? Sí, pero el máximo es 6 meses. Si ya luego se ejecuta o se solicita la prórroga, pues se modificará la información, pero el máximo siempre es 6 meses. ¿Sí? No podrá exceder de 6 meses.
prorrogable hasta por 3 meses más, pero solamente si se ejecuta el tema de la prórroga. Por eso cuando nos piden el tiempo máximo, siempre será 6 meses. También pueden salir temporalmente o de forma definitiva bienes de capital. Pregunto, ¿saben ustedes o conocen o han escuchado el término de bienes de capital? No, profe, yo no. Ok, Mónica. ¿Alguien lo ha escuchado? Perdón, profe, no escuché. El término o el concepto de bienes de capital, Claire. Estábamos preguntando si de pronto alguien lo ha escuchado o alguien lo conoce. Ah, no, no, señor. Muy bien. Explicamos entonces de qué se trata. Cuando nos hablan de bienes de capital para una organización, para una empresa, estamos hablando de los bienes necesarios para el desarrollo de su objeto social. Bienes como máquinas, maquinaria, herramientas y demás que permitan la ejecución de su objeto social, no la materia prima. Los bienes, herramientas, materiales, maquinaria que procesará esa materia prima en ejecución de su objeto social. Esos son los bienes de capital. Para ser más puntuales, veíamos por allá al inicio de nuestras sesiones el ejemplo de Zona Franca Internacional de Pereira, una empresa puntual que se llama Onzas, que Onzas le hace la maquila, por ejemplo, a Arturo Calle, el corte de algunas prendas y demás. Allí, Onzas necesitó de unos bienes de capital para poder ejecutar su objeto social. ¿Cuáles son esos bienes de capital? Incluso en la entrevista o allí en el video nos decían, una gran cantidad de maquinaria con una inversión de más de 2.500 millones de euros o 5.000 millones de euros, algo así, 5.000 millones de euros creo que eran. Bienes de capital, toda esa maquinaria, esas cortadoras láser, equipos puntuales para todo el corte, preparación de telas y demás, todos esos son bienes de capital. Ahora, cuando tenemos esos bienes de capital, esa maquinaria, esas herramientas, esos equipos de cómputo en algunos casos, que hacen parte del objeto social de mi negocio, en este caso del usuario de la zona franca, llámese usuario industrial de bienes o de servicios, esos bienes de capital pueden tener algunos deterioros, daños, pueden necesitar mantenimientos, arreglos y demás, o incluso se pueden vender en algún momento. Para que esos bienes de capital puedan salir de la zona franca, pues entonces podrán hacerlo temporalmente para alguno de estos procesos: reparación, revisión, mantenimiento o pruebas técnicas. Porque es que resulta que el usuario de zona franca como tal, pues no es experto en eso. Hay otras empresas que sí son expertas en todo el tema de reparación de maquinaria, tienen los repuestos y demás, pero no están dentro de una zona franca. Por tal motivo, esos bienes de capital deben salir. Ahora, término de permanencia por fuera de la zona franca. Para estos bienes de capital, para sus partes o para sus repuestos, 3 meses. Prorrogables por una sola vez y por un término igual, es decir, por otros 3 meses. Eider. Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué pasa si una pieza de la maquinaria está mala? ¿Esa Sí. por dónde se conseguiría? ¿Sería por el mercado nacional o también tiene que ser a través de la zona franca? Ok, una pieza de ese bien de capital de un usuario que está dentro de la zona franca. Sí, digamos que lo que estaba mencionando usted Listo. hay para reparación. Si de pronto no tiene arreglo, ¿ahí qué pasa? Ah, listo, ya te entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Listo, yo traigo la máquina. Sigamos con el mismo ejemplo de onzas. Entonces, una máquina cortadora. Resulta que a esa máquina cortadora se le dañó uno de los láser. Son unas cortadoras láser, entonces se le dañó un láser. Y
digamos que ejecutaron lo siguiente, ejecutaron una salida temporal a un proveedor de servicio o de mantenimiento ubicado en Bogotá. Y mandaron, obviamente, no toda la máquina, sino que mandaron la parte que sufrió el daño, porque el proveedor de servicio les dijo, no, solamente mándenme la parte que la revisamos y la organizamos. Listo, salió la parte temporalmente. ¿Por cuánto? Por 3 meses. Tiene habilitado que salga esa parte. La mandaron ahí al servicio y demás. El proveedor les dijo, esta parte no tiene arreglo, se dañó, se malogró y ya no funciona más. Y se la devuelve a la zona franca. Listo. Ingresó dentro de ese periodo de 3 meses. Ahora, el usuario pues tiene un problema. Necesita que su máquina funcione, que su cortadora funcione y no tiene el repuesto. ¿Dónde lo puede conseguir? Primer opción, con el proveedor que le vendió esa máquina. Entonces ese proveedor por allá en otro país, España, Francia, Alemania, Italia, donde la haya conseguido, pues uno podrá ser el proveedor de repuestos y la podrá mandar. Esa puede ser una opción. 2, puede hacer efectiva una garantía si es que la tiene. Entonces, si todavía está dentro del tiempo de la garantía de la maquinaria y en la parte se dañó, pues también con su proveedor hará efectiva la garantía y él puede mandar esa parte mala, se la puede mandar al proveedor a través de la zona franca y el proveedor le hará llegar también a la zona franca la parte buena por una garantía. 3, resulta que el proveedor tiene una sucursal o un distribuidor exclusivo en Colombia. Y el proveedor le dice, esto ya no está en garantía o se dañó por mal uso o por un tema eléctrico en su planta, en fin, yo no le puedo responder por garantía, pero yo tengo un distribuidor que tiene los repuestos disponibles en Cali, por ejemplo. Cómpreselo a él. Y la zona franca, el usuario le puede hacer la compra a este proveedor de repuestos en Cali y ahí estaríamos hablando de una mercancía que está ingresando desde el TAN, desde el territorio aduanero nacional, a la zona franca. Como hace parte del uso necesario para el desarrollo de su objeto social, entonces en primera instancia no podemos decir que es un material consumible, que fue lo primero que vimos, que el control, a pesar de que lo hay, es un poco más laxo o menos riguroso, que hay un control, pero es un material consumible, entonces se consume dentro de la zona franca y ya está. Ojo, esto no es un consumible, esto es un repuesto que hace parte de una máquina que está destinada al objeto social del usuario. En ese sentido, entonces, el proveedor en Cali, que a su vez es un distribuidor autorizado de quien hace la máquina, quien hace esas cortadoras láser, le venderá al usuario de zona franca el repuesto. Como está vendiendo a una zona franca y la zona franca se entiende como un territorio extra del país, es decir, una zona geográfica extraterritorial, esa venta de ese proveedor en Cali al usuario en zona franca se considerará una exportación. Y al considerarse una exportación, ese proveedor en Cali le facturará sin IVA al usuario en zona franca por considerarse exportación y por tener tratamiento de exportación. Y a su vez, ese proveedor en Cali, que no está facturando el IVA, pero que lo tiene que recuperar, pues solicitará unos documentos en específico al usuario operador para demostrarle a la DIAN que hizo una exportación y pueda recuperar ese IVA que no está cobrando. ¿Soy claro en esa explicación, Eider, compañeros? Sí, profe, muchas gracias. Muy Sí, bien, profe. perfecto. Eso podemos hacer entonces con los bienes de capital. Pueden salir temporalmente de la zona franca, el bien de capital completo o una parte o un repuesto por 3 meses y luego, si es necesario, prorrogarlo por 3 meses más, pero solamente una prórroga y no más. Si no se logra el objetivo, tiene que regresar a la zona franca en las condiciones que se encuentre. Otro de los elementos que pueden salir desde una zona franca hacia el TAN son mercancías que se suministren
temporalmente a pacientes para ayuda posquirúrgica. Y aquí ya estamos hablando de zonas francas permanentes especiales de servicios de salud, puntualmente, donde en algunos casos, algunos elementos médico-quirúrgicos o posquirúrgicos tienen que ser trasladados desde esa zona franca permanente especial hacia el sitio de residencia de un paciente, por ejemplo, porque el paciente no se puede trasladar a la clínica o a la zona franca, o porque la condición como tal de él mismo así lo impide, o porque solicita a este prestador de servicio de salud que su servicio se lo presten en residencia y no en un establecimiento de estos. Entonces allí, si necesitan, por ejemplo, un fibrilador, que hace parte de los elementos de la zona franca permanente especial, un nebulizador, aparatos especializados que tengan que prestarle un servicio posquirúrgico, médico quirúrgico o médico complementario a algún paciente, pues podrán salir temporalmente de esa zona franca para prestar dicho servicio. Característica importante: no tienen un tiempo de permanencia establecido para la salida y para el retorno a la zona franca. ¿Por qué no se establece un tiempo? Porque pues eso dependerá de la condición de salud del paciente. Y en ese sentido no se puede establecer un tiempo como tal. O no se podría delimitar un tiempo como tal porque podría afectar la salud como tal del paciente. Entonces, esa es una opción que se puede presentar desde las zonas francas permanentes, en este caso especiales, de servicios de salud, y sus elementos que están bajo un régimen franco o régimen de zona franca y que podrán salir temporalmente hasta que cumplan su servicio al paciente y luego deban retornar. Eso sí, tienen o están sujetos a un seguimiento tanto por parte del usuario operador, recordemos que es el administrador de la zona franca, como por parte de la autoridad aduanera. Importación de mercancías al territorio nacional desde una zona franca. Estas son las salidas definitivas desde la zona franca permanente o permanente especial, si es el caso, hacia el territorio aduanero nacional. Y cuando ya la mercancía sale de forma definitiva de la zona franca hacia el territorio nacional, cuando hablamos de que el territorio de la zona franca es una zona extraterritorial y la mercancía debe ingresar al territorio aduanero nacional, ¿de qué operación aduanera estamos hablando? Profe, qué pena, nos repite la pregunta. Cuando hablamos de la salida definitiva de mercancías desde una zona franca hacia el territorio aduanero nacional, y teniendo en cuenta que la zona franca es un territorio extra o una zona geográfica extraterritorial y la mercancía va a ingresar al territorio aduanero nacional, a Colombia, ¿de qué operación estaríamos hablando? ¿De qué operación aduanera? Mónica. Profe, de una importación. Correcto. Una No, importación. Eider, importación, es correcto. Importación de mercancías. Por lo tanto, entonces, todas estas salidas definitivas estarán sujetas al régimen aduanero de importación que se vaya a utilizar para dicho ejercicio. Puede ser una importación ordinaria, puede ser una importación temporal. Lo importante es que esté catalogada dentro de los regímenes de importación que tiene establecido el Estatuto Aduanero colombiano. Generalmente son importaciones ordinarias. Entonces, toda introducción de mercancías de forma definitiva al TAN desde una zona franca estará considerado bajo el régimen de importación y se aplicarán todos los controles aduaneros y de tributos que se deban aplicar. En ese sentido, se habla entonces de que si una mercancía va a ingresar
desde una zona franca al TAN y va a ser a través de la importación, debe cumplir con todas las restricciones legales y administrativas y el pago de impuestos a que hubiera lugar. Cuando hablamos de restricciones legales y administrativas, estamos hablando de vistos buenos, reglamentos técnicos, inspecciones de tipo de seguridad, inspecciones de tipo INVIMA, ICA, cualquier tipo de revisión a la que esté sujeta el producto que está ingresando y que debe cumplir con todas las condiciones para poder ser movilizado y comercializado en el país y que estén sujetos a su libre disposición. Recordemos que uno de los beneficios que se encuentra allí establecido en las zonas francas es que las mercancías que están allí ubicadas no pierden su origen, porque se considera que la mercancía sigue por fuera del país, está en una zona extraterritorial. Entonces, en el sentido de que determinemos de que las mercancías no pierden su origen, si hablamos, por ejemplo, de una mercancía que viene de Estados Unidos, ingresó a la zona franca, solamente para almacenamiento. Con Estados Unidos tenemos tratado de libre comercio. La mercancía fue producida y fue elaborada en Estados Unidos y además tiene certificado de origen. Esa mercancía no perderá la condición de origen de Estados Unidos porque solamente está almacenada, además está en control aduanero dentro de la zona franca, no ha sufrido ningún cambio, por tal motivo no tendría por qué perder el origen de la mercancía y el importador en el territorio aduanero nacional podrá acceder a los beneficios de origen. Es decir, si esa mercancía normalmente, podríamos estar hablando, para darles un ejemplo más claro, hablemos de bolsas de plástico. Mónica, ¿nos ibas a hablar? Ay, no, profe. Hablemos de bolsas de plástico, ¿cierto? Se compraron unas bolsas de plástico a un proveedor en Estados Unidos, elaboradas en Estados Unidos con certificado de origen, llegaron a la zona franca internacional de Pereira y allí están siendo almacenadas. Un comprador en el país necesita esas bolsas de plástico para su comercialización de productos o para comercializar las mismas bolsas. Le compra entonces a ese proveedor que está ubicado en zona franca un lote de esas bolsas. Dichas bolsas, vuelvo y lo repito, vienen de Estados Unidos, tienen certificado de origen y el arancel normalmente para cualquier otro país es del 15%. Arancel, solo el arancel, no el IVA. El IVA es del 19%, el arancel es del 15%. Pero por tratarse de una mercancía originaria de Estados Unidos con certificado de origen, que además estaba dentro de una zona franca y que no pierde su condición de origen, el importador tendrá acceso a los beneficios arancelarios que tiene esa mercancía. Y por tratado de libre comercio con Estados Unidos, esas bolsas originarias de este país no pagan arancel. El arancel es el 0%. Entonces, se está ahorrando el importador, independiente de que la mercancía no está llegando directamente de Estados Unidos en su momento, sino que está en una zona franca, pero cumple con todas las condiciones, está cediendo al beneficio de mantener la condición o las características de origen y por tal motivo acceder a los beneficios arancelarios que algunos acuerdos de origen o acuerdos, tratados de libre comercio o acuerdos comerciales puedan estar establecidos en ese momento. Esa es una de las características importantes que se tienen con estas operaciones desde la zona franca hacia el territorio aduanero nacional, determinadas como importación de mercancías. Pero recordemos que se deben de cumplir con todos los requisitos de ley y de estatuto aduanero colombiano para la importación de dichas mercancías. Todos los requisitos legales, administrativos, vistos buenos, permisos y demás que deba tener un producto se deben de cumplir. Cuando las mercancías no han sido solamente almacenadas, sino que han estado sujetas a un proceso productivo, es decir, entró una materia prima, entraron rollos de telas a zona franca, desde el territorio aduanero nacional o desde el exterior, no hay ningún problema. Pero luego esa mercancía va a salir otra vez hacia el territorio aduanero nacional ya de forma definitiva. Se la vendieron a un cliente, pero no le están vendiendo los rollos de tela. Están vendiendo el producto obtenido de esos rollos de tela. Entonces entraron unos rollos de tela de denim
y lo que están saliendo son unos jeans. Esos jeans, que son un producto terminado, adicional a la tela, necesitan hilos, botones, cremalleras y demás elementos de diseño que de pronto puedan tener estos productos. Además de eso, tuvieron una mano de obra. Cortaron la tela, unieron la tela, le colocaron los hilos, le colocaron las cremalleras, le colocaron bolsillos, forros, botones, pasadores, presillas y demás. Allí esa información de todo ese proceso productivo se debe de conocer para determinar el valor final del producto. Y esa información se entrega en este documento, el certificado de integración. Obviamente hay una factura comercial, ¿sí? El usuario industrial de bienes está vendiendo, está procesando una gran cantidad de materia prima para entregar un producto final, los jeans. Y eso lo vende a través de una factura comercial al comprador en el territorio aduanero nacional. Pero aduaneramente y para la operación del usuario operador de zona franca, se debe entregar el certificado de integración, que es el que identifica qué mercancías nacionales, nacionalizadas o extranjeras fueron utilizadas en la elaboración de ese producto que va a salir hacia el resto del mundo. Y es documento soporte de la operación de importación. Entonces, con la inclusión de este último documento, certificado de integración, quiero mostrarles aquí, rápidamente, 3 documentos de los que hemos hablado. Formulario de movimiento de mercancías. Permítanme, lo ampliamos. Formulario de movimiento de mercancías. Identificamos este documento como el documento necesario para que la mercancía pueda salir o ingresar a la zona franca. Entonces, cuando la mercancía va a salir, nos decía por allá este formatico. Va a salir al resto del territorio aduanero nacional para procesamiento parcial. ¿Qué necesita? Un formulario de movimiento de mercancías de salida. ¿Qué tenemos aquí? En este ejemplo, formulario de movimiento de mercancías, operación de salida al resto del mundo en este caso. Es decir, una reexpedición con características de exportación. En este caso estamos utilizando aquí un formato de Quindío Zona Franca de este cliente, el cual elaboró un formulario de movimiento de mercancías de salida porque su mercancía va a salir al resto del mundo. ¿Qué va a salir? Bienes procesados por un usuario industrial. ¿Sí? Un usuario industrial de bienes. Listo. Sale desde este cliente, la operación es trabajada por esta agencia de aduana y sale la siguiente mercancía. Gulupa tipo exportación. Caja por 2 kilos. Con esta información salen unos bultos. ¿Cuántos bultos? Salen 20 bultos con un peso de 6.080 kilogramos. Perdón, con una cantidad de 6.080, en este caso cajas de 2 kilos. Miren, cajas de 2 kilos, cantidad 6.080. Ahora sí, con un peso bruto de 14.284 kilogramos. Por aquí me dicen el peso neto también. ¿De dónde está saliendo? De Quindío, Zona Franca. ¿Para dónde va? Países Bajos. Vía marítima. El valor de la mercancía, tanto en dólares como en pesos. Toda esa información detallada me la entrega este documento. E incluso qué documentos soportes adicionales estoy incluyendo. Miren que por aquí me hablan de un certificado de integración. Claramente lo necesito porque me están diciendo que esto lo elaboró un usuario industrial. Son bienes procesados. Seguramente entró la fruta, la gulupa, y ellos hicieron procesos adicionales como empaque, reempaque, la
caracterización como tal de la caja de 2 kilos. La gulupa puede haber entrado a granel y ellos están colocando la caja de 2 kilos. Allí meten la gulupa debidamente preparada y revisada con calidad tipo exportación. Y todo eso es un proceso industrial. Tiene factura y lista de empaque. Tiene el formulario de movimiento de mercancías, que es precisamente este documento. Existe un DTA, documento de tránsito aduanero. Recuerden que la mercancía está en zona franca, pero directamente no sale vía marítima desde la zona franca. Tiene que dirigirse a un puerto. Entonces necesita un documento de tránsito aduanero, porque la mercancía está en seguimiento y en control aduanero. Y cuando ya ingrese al puerto, la mercancía ya surtirá todos los procesos de exportación. Indica quién es el destinatario o el cliente y la dirección en destino. E incluso nos entrega, en este caso, información del vehículo que va a llevar la mercancía hasta el puerto. Miren la gran cantidad de información que tiene un formulario de movimiento de mercancías. Información que permite identificar todo lo relacionado con esa operación. Los formularios de movimiento de mercancías generalmente tienen los mismos formatos, cambian más de forma que de fondo dependiendo de la zona franca que lo utilice, pero esta es la información mínima que debe contener un formulario de movimiento de mercancías. En algunos casos, entonces, podríamos encontrar que no viene presentada así la información, sino que viene presentada por, no sé, por campos específicos en unas celdas, y el formato es un poco diferente, pero la información es completamente la misma. Eso depende del usuario operador de cada zona franca. Tenemos también el certificado de integración que nos venían hablando por acá y que nos hablaban también en la salida de mercancías desde la zona franca del territorio aduanero nacional. Cuando una mercancía es procesada en zona franca, es decir, hay una materia prima y hay un producto elaborado. En este caso tenemos un certificado de integración muy sencillo. También son muy similares todos en las diferentes zonas francas. Cambian un poco la presentación, pero la información es la misma. Aquí tenemos, por ejemplo, este cliente, que es un usuario en zona franca, también de Quindío, zona franca, y que elaboraba el siguiente producto. Miren, producto elaborado, un lazo. Un lazo, así lo determinan ellos, lazo, con una partida arancelaria y un valor. Ese lazo, ¿de dónde sale? Sale de una materia prima. ¿La materia prima de dónde llegó? Ah, la materia prima es un producto extranjero. Producto extranjero que se llama silicio, o en este caso es una lámina de silicio. Que para estos 70 lazos, que está diciendo aquí el cliente que está saliendo en este certificado de integración, es decir, yo cliente o yo usuario Magnetron Zona Franca, elaboré 70 lazos de silicio con una materia prima extranjera, láminas de silicio. En total utilicé 6.250 kilogramos de esa lámina de silicio para sacar los 70 lazos que estoy sacando. Adicional a esta lámina de silicio, que utilicé, no le agregué más materia prima, solamente manipulé la lámina de silicio en un proceso productivo para transformarla en un lazo. A esta lámina de silicio, que tiene un valor de 12.595, le estoy adicionando todo el valor de mano de obra, costos, gastos y utilidades para entregar un producto final. Entonces, la suma de estos dos valores, de 12.595 y 2.495, son los 15.090, que es el valor final del producto. Miren que aquí es muy sencillo el certificado de integración, este que les estoy presentando. Un producto final, que es el que va a salir de zona franca, unos lazos de silicio, elaborados de una lámina de silicio, que no tienen más materia prima, es el mismo silicio, solamente que se transforma su forma. De una lámina pasan a ser unos lazos. Y para sacar 70 lazos con unas características X, utilicé 6.250 kilogramos de silicio o de lámina de silicio. Y pues esa utilización y todo ese proceso llevó una mano de obra, unos costos, unos gastos y unas utilidades. Podemos tener certificados de integración mucho más complejos,
donde el producto también puede ser uno solo, pero la cantidad de material aquí utilizado, además de la mano de obra, costos, gastos y utilidades, puede ser mucho más. Pueden ser 1.000, 2.000, 3.000 ítems adicionales. Si recordamos, la otra empresa que vimos allí en el video de Zona Franca Internacional de Pereira, Ascoyen Andina, donde el producto final de ellos es una máquina dispensadora de bebidas. Imagínense la cantidad de elementos que contiene una máquina dispensadora de bebidas que sale al territorio aduanero nacional, a la cual se le ensambla una gran cantidad de elementos: carcasas, tornillos, empaques, partes plásticas, partes metálicas, tuercas, arandelas. Toda esa información debe ir en el certificado de integración. Porque yo no estoy sacando un tornillo, una lámina, una arandela, una tuerca, un tubo, una placa, una carcasa. No, yo estoy sacando una máquina dispensadora de bebidas. Para elaborarla necesité X cantidad de materia prima o de productos que pudieron haber entrado del extranjero, que otros los pude haber comprado en el mercado nacional, que otros los pude haber nacionalizado yo mismo y utilizado para ese bien final. Eso estará determinado en el certificado de integración, y el cual es documento soporte también de esa operación. Y otro de los documentos que hemos mencionado es el DTA, el documento de tránsito aduanero, o DUTA, documento único de tránsito aduanero, que encontramos hoy, cuya característica es que ya se maneja directamente por el sistema. El que estamos viendo aquí es un documento manejado manualmente. Se venía trabajando incluso hasta el año pasado. Se manejó bastante el documento por algunas inconsistencias en el sistema como tal y por algunas contingencias también derivadas de lo que fue la pandemia y todo el tiempo de confinamiento y de procesos especiales que se realizaron. Se utilizó mucho este documento. Ya actualmente no se utiliza y se utiliza todo a través del sistema informático aduanero de la DIAN. Pero básicamente es la misma información. ¿Qué encontramos en información? Encontramos a quién va destinada la mercancía. En este caso, un usuario X que está dentro de una zona franca o que puede estar dentro de una zona franca, o que también puede utilizar un usuario en zona franca, un importador en el territorio aduanero nacional. Es decir, yo tengo la empresa ABC. Soy representante legal de la empresa ABC en Pereira. La empresa ABC se encarga de realizar producción de confecciones. Realizamos camisetas. Para realizar las camisetas, para elaborarlas, necesitamos materias primas, puntualmente telas. Pero resulta que mi empresa ABC no tiene una bodega de almacenamiento, porque es que no es nuestro enfoque de negocio. Nuestro enfoque de negocio es confeccionar camisetas. Pero sí, claro, tenemos que tener materia prima, pero no tenemos un espacio determinado. Nos vale mucho tener una bodega para mantener materia prima allí. Pero yo tengo contactos, proveedores en el exterior. Digamos que tengo un proveedor en Brasil de una muy buena tela, de un muy buen algodón, al que le compro la tela para hacer las camisetas. Y me vende, como negociación definida, me vende siempre un contenedor de 20 pies de diferentes tipos de telas para mi producción semestral, digámoslo así. Porque un contenedor de 20 pies puede tener una buena cantidad de rollos de tela. Pero yo no tengo espacio donde almacenar esta mercancía. ¿Qué hago? Negocio con un usuario comercial en zona franca que me preste los servicios de almacenamiento y de preparación de mercancías para cuando yo las necesite. Entonces yo negocio con ese usuario comercial de zona franca, le digo, le va a llegar entonces un contenedor de 20 pies con 1.000 rollos de tela que usted me prestará el servicio de almacenamiento, y cada que yo necesite nacionalizar esa tela para producir mis camisetas,
pues yo le daré la instrucción a mi agente de aduana para que haga todo el proceso y usted me pueda entregar la mercancía, prepararla y entregármela. Ahí ya tengo una negociación. Yo como futuro importador con un usuario comercial de zona franca, el cual va a recibir de mi proveedor en Brasil un contenedor de 20 pies de rollos de tela. Y ahí entramos a utilizar este documento, donde el destinatario, como la mercancía va a llegar a un destino que va a ser zona franca, pues no sería la empresa ABC. El destinatario sería el usuario en zona franca. ¿Sí? De igual forma, aquí podríamos tener la información del importador, empresa ABC. Podría ser empresa ABC y la información del usuario. Porque aquí en esta parte, razón social o depósito o usuario de zona franca, voy a indicar a qué zona franca va a llegar. Entonces, miren, en este caso, una empresa X, que podría ser la empresa ABC, es el destinatario de la mercancía o propietario final de la mercancía una vez se nacionalice, pero la mercancía va a entrar a este usuario comercial en zona franca. Este usuario que vemos aquí en la casilla 56. Y la información adicional que incluye este documento está relacionada con toda la información de la mercancía y los intervenientes en la operación de tránsito aduanero. Recuerden que les había hablado de que interviene un transporte porque tiene que transportarse la mercancía. Aquí tenemos el ejemplo de la empresa de transporte en la casilla 31. Interviene una agencia de aduana como intermediario aduanero entre el importador, el usuario comercial y la aduana. Y toda la información relacionada con la mercancía que se está transportando, perdón. Recuerden que esa mercancía está sujeta a un control aduanero. A esta mercancía no se le ha pagado impuestos. Por lo tanto, debe estar en ese control y todos los aquí incluidos en este documento son responsables de lo que pase con esa mercancía. Todos en algunos momentos y con algunas características puntuales. El transportador será responsable por la mercancía cuando la esté transportando. El usuario de zona franca será responsable de la mercancía cuando la tenga en su poder en almacenamiento. El importador será responsable de la mercancía en todo momento. ¿Por qué? Porque él está solicitando toda esta operación y debe estar al pendiente de la mercancía. Le hará las reclamaciones a quienes intervengan. Claro, si la mercancía sufrió algún inconveniente, se perdió, saquearon el vehículo en la que la llevaba el transportador, pues el importador le hará la reclamación al transportador. Pero el importador deberá estar al pendiente de toda la operación a través de su representante o agencia de aduana que haya elegido. Documentos entonces que generalmente vamos a encontrar en las operaciones de zona franca. El documento de tránsito aduanero, el certificado de integración y el formulario de movimiento de mercancías. Recuerden que esa información está disponible en el área de recursos de la sesión anterior, sesión número 6. Allí la pueden evidenciar y la pueden consultar en cualquier momento. Continuemos con las operaciones, que ya nos faltan unas pocas y ya también nos quedan unos 20 minutos de sesión. Operaciones desde el resto del mundo hacia una zona franca. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? No, pero por el momento, pues por mi lado no. Eso de la tabla no bien como de memoria. No, ni de memoria, viejo Eider. Esta tabla, Sí, porque ni de memoria porque son muchas operaciones. Esto casi que es de, bueno, pueden haber algunas operaciones que son más continuas, obviamente, y que pues son de fácil identificación. Pero cuando tenemos una operación que de pronto no sea muy usual y debamos identificar a qué código pertenece, nos toca venirnos a esta tabla y dar la buscada. Primero, identificar si es una operación entre zona franca y resto del mundo, o si es entre zona franca y territorio aduanero nacional, o si es entre zonas francas. Y ya ahí voy y verifico de qué operación me están hablando o qué operación estiman realizar en la zona franca para identificar qué documento soporte necesita y cuál es
la característica de esa operación. Pero esto es muy difícil que nos aprendamos todo esto de memoria. Esto es más de irle dando manejo. Si hay algunas que son más continuas, entonces pues se las aprende uno o las va manejando uno de memoria más fácilmente, pero hay otras que definitivamente toca hacer la búsqueda. Cuéntanos, Mónica. No, profe, pero, o sea, total, es de conocimiento de la tabla, porque pues si uno desconoce la tabla como nosotros, para hacer el taller, pues... No, miren que, bueno, yo creo que no han visualizado el taller, ¿no es cierto? Sí, no lo he hecho. No lo han visualizado. Yo sé que no lo han visualizado. No podemos decir mentiras. Ok. Pero cuando ingresen al taller y visualicen cómo están planteadas las preguntas, ustedes se van a dar cuenta que lo que tienen que hacer es, acorde a las respuestas o posibles respuestas, ir y validar aquí en la tabla. Ah, me están diciendo que esta es una posible respuesta, vamos a validar. Dice dice X operación con X soporte, pero el enunciado de la operación como tal, no, esto no corresponde. Ah, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Es solamente un tema, más allá de conocimiento, que obviamente es necesario y que lo podrán adquirir cuando vayan teniendo más manejo, y si en algún momento pues tienen la oportunidad de estar relacionados con una zona franca, pues van a conocer mucho más. Pero aquí es un poco más de comprensión, obviamente, de la operación que se está dejando en el enunciado y la lectura de cada una de las opciones que tienen disponibles para dar su respuesta. Profe, diga, muchachos, tómense en el tiempito, no lo dejen para última hora. Sí, tómense en el tiempo, para eso no tiene tiempo límite, para eso tiene también intentos los que quieran realizar. Lo importante allí es que generen un poco de entendimiento hacia dónde van esas operaciones. Operaciones desde el resto del mundo hacia zona franca, es decir, toda la mercancía que ingresa desde el exterior hacia las zonas francas. Características. Recuerden que la zona franca, vuelvo y lo repito, lo he dicho ya N cantidad de veces, zona extraterritorial, zona geográfica extraterritorial. Por tal motivo, la mercancía no está ingresando todavía al país y por tal motivo, la mercancía que ingresa allí no paga aranceles ni paga IVA, ya sea para una función directa dentro de un usuario industrial o sea para un almacenamiento, pero no paga IVA, no paga impuestos. E incluso en algunos casos no debe de cumplir con los reglamentos, vistos buenos y demás, porque es que la mercancía no ha ingresado al país, recuerden esa parte. Pero entra a un control, obviamente, tanto de inventarios como aduanero y demás, porque la mercancía está dentro de una zona franca y hay entidades de control, iniciando por el usuario operador o el administrador de la zona franca y también pasando por la DIAN o la aduana y algunas otras entidades como el INVIMA, como el ICA, cualquiera que tenga que estar allí pendiente de la mercancía ingresada. Eso es básicamente lo que pasa cuando llega mercancía desde el exterior hacia la zona franca. Es una operación completamente normal y recuerden que está ligada al documento de tránsito aduanero, porque la mercancía no llega directamente a la zona franca. No hay aeropuertos dentro de una zona franca, no hay puertos dentro de una zona franca. Más fácil hay zonas francas dentro de un puerto o zonas francas colindantes de un aeropuerto, pero definitivamente necesitan de ese documento adicional, el documento de tránsito aduanero o la planilla de traslado, si la zona franca está en la misma jurisdicción que la zona portuaria, para que la mercancía pueda ingresar y continúe con ese control aduanero. Transacciones entre zonas francas. Salida de mercancías desde una zona franca hacia otra zona franca. Recordemos que aquí en Colombia tenemos el beneficio de tener una gran cantidad de zonas francas, tanto permanentes como permanentes especiales. Y en algunos casos se presentarán las operaciones donde necesita salir mercancía de una zona franca hacia otra de ellas. ¿Por qué? Porque puede haber entonces una zona franca, un usuario en una zona franca, usuario industrial, que realice un proceso que mi mercancía dentro de la zona franca necesita y que los usuarios que están en esta zona franca no lo pueden hacer. Entonces una mercancía fácilmente puede salir de la zona franca internacional de Pereira
desde un usuario industrial de bienes a que le realicen un proceso en la zona franca de Bogotá, otro usuario industrial de bienes que es especialista en esos procesos y luego retornará a la zona franca. Recuerden que allí estamos mezclando la salida temporal de mercancías de una zona franca, pero no está saliendo temporalmente al territorio aduanero nacional o al resto del mundo, sino que está saliendo a otra zona franca. Pueden haber entonces traslados entre esas zonas francas, ventas como tal, y están exentas del impuesto al IVA. Recuerden, la mercancía ingresó sin pago de IVA a zona franca y está por fuera del territorio aduanero nacional, está en esa zona extraterritorial y va a salir hacia otra zona extraterritorial. No tiene por qué generarse un IVA. No hay condiciones para que se facture un IVA, porque la mercancía está por fuera del país. ¿Listo? Para que lo tengan claro allí. Son permitidas las ventas a usuarios en la misma zona franca. Yo, usuario industrial de bienes, le puedo vender productos a otro usuario industrial dentro de la misma zona franca, porque los necesita, porque yo tengo una materia prima que él también maneja, a mí me está sobrando y yo se la puedo vender al otro. No hay ningún problema. Y recuerden que esa venta no tiene IVA. En otra zona franca, por fuera de la jurisdicción aduanera, se aplica el tránsito aduanero, el DTA. Recuerden que la mercancía, como está por fuera del territorio aduanero nacional, siempre estará considerada en control aduanero. Y si yo la voy a trasladar desde Pereira a Bogotá, como era el ejemplo que les daba, pues necesito que haya un control. Entonces sale con un tránsito aduanero, la aduana de origen le informará a la aduana de destino que va a llegar una mercancía a una zona franca a hacer un proceso. Y hay un control, hay unos seguimientos, hay una trazabilidad. Si no hay cambio de jurisdicción aduanera, como les hacía el ejemplo ahora de los aeropuertos o de los puertos que están ubicados en la misma jurisdicción que la zona franca, como es el caso claro de, por ejemplo, la zona franca del Pacífico y el aeropuerto, que está ubicado allí a 20 minutos, llega mercancía a ese aeropuerto y va destinada a la zona franca, allí no necesita un DTA. Allí lo que necesita es una planilla de envío, que tiene las mismas funciones y la misma validez del tránsito aduanero. Pero como no se configura un cambio de jurisdicción, es decir, no está saliendo de la jurisdicción del Valle a la jurisdicción de Risaralda, está dentro de la misma jurisdicción, solo se necesita la planilla de envío y obviamente el formulario de movimiento de mercancías para que la mercancía pueda ingresar a la zona franca. Ahí estamos finalizando, muchachos, nuestros temas del módulo de zonas francas, donde entonces acabamos de ver algunas operaciones que se pueden realizar desde la zona franca hacia el territorio aduanero nacional, desde la zona franca hacia el resto del mundo, desde el territorio aduanero nacional hacia la zona franca, desde el resto del mundo hacia la zona franca y entre zonas francas. ¿Tenemos alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta con respecto a estas operaciones o de pronto con respecto al taller que deben realizar? Profe, Claire, habla. profe, ¿hasta cuándo hay plazo del taller? El taller hasta el 31 de marzo, miércoles 31 de marzo. Ah, listo. Profe, Gracias. si Mónica, hay tiempito, denos otro ejemplito ahí para el taller, ¿sí? Por claro favor. que sí, ya lo miramos. Gracias. Eider, creo que nos ibas a hablar, Eider. Profe, Señor, de traslado de mercancía de zona franca a zona franca, sí. ¿se puede dar con mercancía de origen de un país y que se venda a otro, digámoslo así? No pasa, no hay ningún efecto. A ver, te entiendo la pregunta. Mercancías, traslado de mercancía entre zonas francas. Puntualmente una venta de una zona franca, de un usuario a otro usuario en otra zona franca. ¿No es cierto? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe, digamos que yo se la compré a China y, Sí.
y se la estoy vendiendo a un operador de zona franca de Estados Unidos, digámoslo así, que trabaje con Estados Ah, ok, ya. Entre zonas francas, pero de diferentes países, no entre zonas francas de el mismo país. Sí, Ah, ok. Esa operación también se puede dar. ¿Qué pasa? Ahí la operación no se considera entre zonas francas, independiente de que de pronto mi destino final sea un usuario en una zona franca en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, donde sea. Ya se considera una salida de la zona franca al resto del mundo. ¿Sí? Al resto del mundo. Predomina esa operación, que ya el cliente en el resto del mundo está ubicado en una zona franca. Ah, bueno, eso ya es una condición, pero se determina primero la salida hacia el resto del mundo. Y en cuanto al origen, que era de pronto la inquietud adicional que nos planteabas, de igual forma, el origen allí no se pierde. ¿Por qué? Porque es demostrable que la mercancía estuvo en control aduanero, estuvo dentro de una zona franca y además, pues si se mandó la misma mercancía que se compró, no sufrió ningún cambio. Ese ejemplo es muy usual, no de pronto entre zonas francas, pero sí sucede en algunos países que por operación logística de pronto no tienen salida a zonas portuarias. Pasa mucho con Bolivia, por ejemplo. Ustedes saben que Bolivia no tiene salida al mar, no tiene costa. Por lo tanto, utiliza sus salidas hacia el Océano Pacífico, ya sea a través de Chile o a través de Perú. Normalmente a través de Chile. ¿Qué pasa? Ellos entonces envían la mercancía y la mercancía tiene que ingresar a Chile para poder salir por un puerto chileno. Generalmente es San Antonio. Cuando sale por San Antonio, entonces la mercancía de origen boliviano, pero que está saliendo por Chile, debe de tener un control aduanero. Allá hay un tránsito terrestre. La mercancía que salió desde Bolivia e ingresó a Chile va en control aduanero. A esa mercancía no le están haciendo nada, no está sufriendo algún cambio. Va en control y sale desde un puerto chileno. Si Bolivia envió esa mercancía por Chile y el destino es un país con el cual tenga algún acuerdo comercial, la mercancía no pierde su origen, así haya salido por un tercer país, pero está demostrado y hay un control aduanero. Pasaría lo mismo con tu ejemplo, se la compré a China, la almacené en Colombia en una zona franca. China tiene acuerdos comerciales, por ejemplo, con Perú. Si yo desde Colombia le vendo la mercancía a Perú, un cliente en Perú, ya sea en una zona franca o fuera de una zona franca, el cliente en Perú cuando reciba la mercancía y le demuestre a su aduana que esa mercancía estuvo en Colombia, sí, salió de Colombia, pero estuvo siempre en control aduanero y además no sufrió ningún cambio, él podría acceder a los beneficios de mercancía originaria de China. ¿Listo? sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Vamos a cumplir también con la solicitud de Mónica, donde nos hablaba de un ejemplo adicional que pudiéramos trabajar aquí con las zonas francas y sus operaciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En la sesión anterior habíamos hablado o habíamos desarrollado el ejemplo que está allí en el taller. Este ejemplo que tenemos aquí, habíamos hablado de este. Vamos a hablar de otro. Vamos a evidenciar otro ejemplo aquí rápidamente. Entonces podemos estar hablando de una mercancía. En este caso, la mercancía, en el caso del ejemplo del taller, la mercancía era un ingreso desde el resto del mundo a la zona franca. Ahora vamos a hablar de una mercancía que ingresa desde el territorio aduanero nacional a la zona franca. El cliente Ascoyen Andina, para que estemos más familiarizados, que está ubicado aquí en Zona Franca Internacional de Pereira, realiza una solicitud a su proveedor en Medellín, proveedor de empaques de plástico para sus máquinas expendedoras de bebidas. El proveedor en Medellín
cumple con la orden de compra y le envía a la zona franca, más puntualmente a Ascoya Andina, un pedido de 5 estivas de empaques plásticos requeridos. Esas 5 estivas están sujetas entonces a un proceso comercial de compra-venta. El proveedor en Medellín le vendió a Ascoya Andina, usuario industrial de bienes en zona franca, 5 estivas de empaques con su correspondiente factura comercial. La mercancía debe ingresar a la zona franca. ¿De qué operación estamos hablando? Vámonos entonces al cuadro. Primero, ya dijimos, es un proveedor en Medellín que le está enviando mercancía a un usuario en zona franca. ¿Son operaciones de zona franca con quién? Con zona franca. De zona franca con zona franca. Seguro. Estamos hablando que es un proveedor en Medellín que está enviando mercancía a una zona franca. Pues, profe, es una negociación, es algo comercial ¿Y dónde está ubicado el proveedor? en el interior del país. En el territorio aduanero nacional, Ah, que es el mismo interior del país, como nos dice Mónica. Pero para nuestro caso, hablando del régimen aduanero, hablando de zonas francas, hablando de régimen franco, tengamos claro el concepto de territorio aduanero nacional. Listo, entonces nos ubicamos aquí en esta hoja. Ah, listo. Operaciones de zona franca con el territorio aduanero nacional. Y nos están diciendo ingresos y salidas. Para el ejemplo que les doy, proveedor que envía mercancía desde Medellín hacia una zona franca, estamos hablando de un ingreso o de una salida. De una salida. ya. No, de un ingreso. No, el proveedor de Medellín envía a zona franca, eso es una salida. ¿Es una salida para quién, Eider? Para exportación. Ok, Pues, Felipe. profe, es un ingreso a la zona franca. Ok. Mónica, Claire, ingreso. Nos dijeron ingreso. ¿Que configura qué? Sí, Lo que nos profe. dice Felipe, una exportación. Efectivamente, de pronto Eider lo estaba viendo desde el punto de vista de Salida del el país. cliente. Lo estaba viendo desde el punto de vista, perdón, del proveedor. Estaba una salida del proveedor para la zona franca. Recordemos que primero está determinada la zona franca. ¿Qué pasa con la zona franca? Tiene ingresos y tiene salidas. Si la zona franca le compra a un proveedor en el territorio aduanero nacional, es un ingreso, porque le va a ingresar mercancía a la zona franca. Si la zona franca le vende mercancías a un cliente en el territorio aduanero nacional, es una salida para la zona franca. Y eso es lo que debemos buscar aquí en el cuadro. La operación desde el punto de vista de la zona franca. Entonces, Mónica, Claire, efectivamente es un ingreso que se consideraría una exportación, como nos dijo Felipe, una exportación para el proveedor en Medellín, que está haciendo su salida de mercancía como si fuera para el exterior, porque recordemos que la zona franca es una zona extraterritorial. Entonces, ya tenemos varios elementos que ustedes mismos han dicho. Operación de zona franca con el TAN. ¿Qué es? Es un ingreso. Listo, me vengo aquí para el ladito verde. Es un ingreso. Perfecto. Operación de zona franca con el territorio aduanero nacional. Ingreso. ¿Y qué es? Está ingresando mercancía. Entonces verifico. Código 301. Ingreso desde el resto del territorio aduanero nacional. Aplica. Por exportación definitiva de mercancías. Aplica. Leo la definición para estar más seguro. Es la operación que permite el envío del resto del territorio aduanero nacional a una zona franca de materias primas, partes y piezas, insumos y bienes terminados, nacionales o en libre disposición, siempre y cuando dicha mercancía sea recibida efectivamente por el usuario. Toda esta explicación enmarcada en el ejemplo que les estoy dando.
es mercancía que viene del territorio aduanero nacional a una zona franca, la puedo considerar materia prima o parte de esas máquinas expendedoras de bebidas. Es mercancía nacional, puede ser que la haya producido directamente ese proveedor en Medellín, o puede ser mercancía en libre disposición. Ese proveedor en Medellín la importó previamente, pagó los impuestos y ahora la está enviando a una zona franca. Es exactamente lo mismo, solamente que no vamos a decir que es nacional, sino que es nacionalizada. Y la mercancía efectivamente va a ser recibida por el usuario. ¿Qué necesito? Formulario de movimiento de mercancías de ingreso, que lo hace el usuario de zona franca. El documento de exportación, que en este caso lo hace el usuario al momento de recibir la mercancía. Y la factura comercial, que la hace el proveedor para soportar la mercancía que está enviando. Y ahí ya determinamos una operación enmarcada dentro de las permitidas entre una zona franca y una empresa en el territorio aduanero nacional o un proveedor en el territorio aduanero nacional. Entonces, en el taller, ustedes encontrarán un enunciado algo así similar como lo que yo les dije. Una empresa X envió a una zona franca. La empresa X está ubicada en China. La zona franca está ubicada en Colombia. Y envió muestras sin valor comercial. Ya, me voy y ubico. Ah, está llegando desde el exterior a la zona franca. Entonces es zona franca con el resto del mundo. ¿Es un ingreso o es una salida? Ah, es un ingreso. Ah, son muestras sin valor comercial. Busco muestras sin valor comercial. Cierto 4. Ingreso de muestras sin valor comercial debidamente marcadas. Listo, identificado. Como les digo, en el taller encuentran el enunciado muy claro, pero además encuentran opciones de respuesta. Entonces no me va a tocar venirme a buscar una por una. No, busco las opciones que me están dando e identifico cuál de ellas es la correcta. ¿Nos queda claro allí, compañeros? Sí, profe, muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, podemos ir dando por finalizada la sesión del día de hoy. Agradezco la participación. Entregamos todos los contenidos. Recuerden que en unos minutos les informaré la habilitación de los correspondientes parciales, tanto de este módulo como del de empaques y embalajes, así como la disponibilidad de los videos de cada una de las sesiones. Y también les informaré pues la disponibilidad para la última sesión de cada uno de los módulos, tanto de empaques y embalajes como zona franca. Empaques y embalajes, última sesión enfocada a lo que es la presentación de sus sistemas y la habilitación del espacio de informe final. Y la última sesión de zona franca enfocada en las dos presentaciones que nos quedan pendientes de los compañeros y el desarrollo del último parcial, que será un poco a nivel general de lo que vimos durante el transcurso de nuestro módulo y con unas cortas preguntas muy sencillas y de fácil elaboración. Les agradezco mucho, muchachos, la atención prestada, la conexión. Espero que tengan un muy buen fin de semana, una muy buena semana de receso también. Aprovechen mucho el tiempo, tanto para descansar como para cumplir con sus obligaciones. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, profe. Listo, profe. Fin de semana, Muchas gracias. vacaciones. Chao.